Yo creo que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para ver quiénes de verdad saben, conocen cuál es la realidad de Madrid, de sus ciudadanos, qué es lo que quieren, cuáles son sus aspiraciones, y quienes simplemente están en una dinámica de cuanto peor mejor para tener un discurso, ¿no? Y esa es la otra parte. Quienes de verdad pensamos en la fórmula de encontrar soluciones permanentes que coincidan además con las aspiraciones de los madrileños, basándonos en generar libertad, que es lo que va a proporcionar posteriormente progreso, y quienes simplemente piensan en cuanto peor mejor porque no tienen discurso. Es decir, su discurso es el catastrofismo, ¿no? Es generar miedo, porque a través del miedo tú consigues controlar la mente de las personas, ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Pero en general yo creo que es un debate que sirve para que los ciudadanos puedan ver las diferentes opciones y que puedan valorar quién de verdad está centrado en la realidad y quién no. Porque además lo hacemos con sentido común y responsabilidad. Nosotros llevamos 18 años bajando impuestos, pero siempre con un sentido de la realidad y de la responsabilidad, sin comprometer en ningún momento la estabilidad de las cuentas públicas. De hecho, Madrid, a pesar de que somos la región que más bajos tenemos los impuestos, somos también la región que tenemos un menor nivel de deuda pública, ¿no? Lo cual significa que hemos sabido gestionar adecuadamente. Y lo compaginamos con unos servicios públicos de magnífica calidad, sobre todo si se ponen los datos en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Entonces, ahora estamos en una situación en la que especialmente es necesaria esa bajada de impuestos. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos un problema demográfico que no solo es de la Comunidad de Madrid, sino que es de España, y por lo tanto es imprescindible fomentar políticas de natalidad. La Comunidad de Madrid ha creado un plan de natalidad muy amplio y una de las medidas son deducciones fiscales, que ya tuvimos la oportunidad de debatir el otro día en el pleno de la Asamblea, que incluye diferentes deducciones en el impuesto de la renta a las personas físicas para ayudar a las familias a esos gastos que tienen que ver con tener hijos o cuidar a familiares, ¿no? Es decir, es fortalecer lo que es el núcleo familiar y especialmente la tenencia de hijos. Pero también es verdad que estamos en una situación de inflación muy complicada, las familias no llegan a fin de mes y todo está provocado por una subida de precios que está por encima del 10%. Es decir, hoy los españoles y los madrileños somos un 11% más pobres que hace un año. Un euro de hoy nos da para comprar mucho menos que un euro de hace un año, ¿no? Y por eso hay que ayudar. Y la manera más fácil, más sencilla, más ágil y que los ciudadanos lo noten más es bajándole los impuestos. Y por eso nosotros, además de estas deducciones de natalidad, vamos a establecer también una nueva bonificación y mejorar el impuesto de sucesiones y donaciones, pero especialmente vamos a establecer la deflactación de la tarifa del IRPF y del mínimo personal y familiar. Es decir, vamos a ajustar lo que se paga en impuestos a lo que es el valor real de la moneda. De manera que no ocurra, como pasa con el Gobierno de España, que solo por el hecho de la inflación, en los 6 primeros meses del año ha recaudado 22.000 millones de euros adicionales a lo que tenía pensado que iba a recaudar. Eso sin hacer absolutamente nada. Por eso son 22.000 millones de euros que los españoles han pagado simplemente porque las cosas están más caras. Bueno, pues eso hay que devolvérselo a los ciudadanos para que dejen de pasarlo tan mal, ¿no? Y por eso es muy importante que hagamos esas deducciones fiscales, ¿no? El problema del gobierno de Pedro Sánchez es que está muy obsesionado con Madrid desde hace mucho tiempo. Cuando llega el momento de repartir las inversiones territorializadas, a Madrid siempre nos deja la cola. Cuando hay que distribuir los fondos europeos, a Madrid siempre nos deja muy por debajo de lo que deberíamos recibir. Cuando hay que hablar de instalación o ubicación de entidades nacionales, a Madrid las discrimina y ahora quiere llevarse todo fuera de Madrid, ¿no? Y en materia tributaria está obsesionada con la política tributaria. Y lo peor no es ya solo que los madrileños vayamos a pagar más, aunque ya veremos cómo le funciona ahora el tema después del anuncio de Valencia, que les ha dejado un poco descolocados y les ha roto la uniformidad del mensaje socialista, ¿no? Pero el problema es que lo que hace es vaciar de contenido las competencias que nos hemos dado para las comunidades autónomas. Si creemos en las comunidades autónomas y creemos en la corresponsabilidad fiscal, lo normal es que las comunidades autónomas, si tenemos competencias sobre determinados tributos, podamos subir o bajar. El problema es que la izquierda y el Partido Socialista solamente quiere que las comunidades autónomas tengamos competencia para subir los impuestos. Cuando lo bajamos se quejan y entonces dice, si usted lo baja, entonces yo a nivel estatal se lo voy a prohibir o voy a crear otro impuesto que compense esa bajada. Eso desde mi punto de vista no solo es desleal, sino que probablemente sea inconstitucional, porque supone vaciar de contenido las competencias que tenemos las comunidades autónomas. Y en cualquier caso,
sería un gran error desde el punto de vista de lo que es el diseño fiscal de nuestro país. El Gobierno presentó un proyecto de ley para aprobar una nueva ley de servicios sociales porque en estos momentos la que está en vigor, que no es una mala ley, pero es del año 2003 y lógicamente la realidad ha cambiado, las fórmulas de gestión, la propia estructura de nuestra sociedad, el envejecimiento, y eso hace que tengas que adaptarte a la nueva realidad, ¿no? A la nueva normativa nacional o internacional, a nuevos estándares de calidad, a maneras diferentes de ver las cosas. Y el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que está muy bien hecho, que creo que hace varias cosas muy importantes, como es, en primer lugar, reconocer determinadas prestaciones como derechos subjetivos, la obligatoriedad de crear un catálogo, un mapa de prestaciones sociales, consolida toda la normativa que está dispersa en el ámbito social, y yo creo que eso es muy importante. Frente a eso, pues bueno, pues la izquierda, con los tópicos de siempre, presentó unas enmiendas a la totalidad que lo que pretendían era, por un lado, o devolver el texto al Gobierno, es decir, retirarlo, o presentar un texto alternativo como hizo el Partido Socialista. Ese debate lo tuvimos la semana pasada y las enmiendas fueron rechazadas, es decir, con lo cual la ley sigue su tramitación. ¿Y por qué fueron rechazadas? Pues, por ejemplo, el texto que presentó el Partido Socialista, que era un texto alternativo, era una mala copia de un borrador de la Ley de Servicios Sociales de Valencia, es decir, de una ley diseñada y promovida por Mónica Oltra, ¿no? Y estaba tan mal copiada que hasta reproducía los mismos errores de puntuación geográficos, de concordancias de artículos, etcétera, ¿no? Con lo cual era evidente que era una chapuza y que un cortapega no merece que los madrileños tengan como ley, ¿no? Y por eso nosotros no tuvimos más remedio que rechazarlo. Y porque, lógicamente, la calidad del texto era bastante peor que el que ha presentado el Gobierno, que indico y señalo que es una ley muy importante, muy interesante y que desde luego va a mejorar sin duda la prestación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid y la colaboración con los ayuntamientos. La ley de servicios sociales era importante, esta lo es más. Y además, esta sí que es una ley pionera, porque lo que hace es recoger los estándares de calidad establecidos en estrategias, por ejemplo, del Consejo de Europa, recoge la normativa europea, directrices de la Unión Europea, adapta también nuestro marco normativo a la legislación nacional, pero sobre todo lo más importante es que cambia completamente la filosofía y aumenta la protección de los menores, que son a los que en estos momentos sin duda tenemos que prestar mayor atención, ¿no? Con todos los problemas que hay. Se pretende desinstitucionalizar la atención de los menores, de manera que intentemos que no haya menores internos o que estén ingresados en centros públicos, de manera que se promueva y se incentive de manera muy importante el acogimiento familiar. En primer lugar, intentar salvar la convivencia dentro del propio núcleo familiar original, si es posible, y por eso se va a reforzar toda una serie de mecanismos para intentar mantener al menor en su entorno, ¿no? Pero si no es posible, y que sea otro entorno similar a lo que es una familia natural, ¿no? Y por lo tanto el acogimiento familiar es lo que quiere promover y fortalecer esta ley. Y yo creo que es el camino correcto. Juan Lobato, que es el portavoz y el candidato del Partido Socialista, siempre pretende vender la imagen de ser alguien muy correcto, muy educado, que guarda las formas, que no le gusta el insulto, pero después por detrás lanza a sus ayudantes a través, en este caso, de las redes sociales, para hacer una política que no solo es una auténtica falta de respeto, sino que además me parece que es absolutamente infantil, ¿no? Es decir, vamos a hacer memes de Isabel Díaz Ayuso. Me parece ridículo y pone de manifiesto cuál es el nivel de la oposición que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que lo más preocupante del Partido Socialista ya no es solo eso. Esto es la demostración de que no tienen proyecto. Al final, Lobato, o sea quien fuese el candidato del Partido Socialista, no deja de ser el delegado comercial de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid. Es Sánchez Sociedad Anónima. Y por lo tanto, como dijo la delegada del Gobierno no hace mucho, los socialistas quieren que el mismo Gobierno que hay en Moncloa lo haya en Madrid, y lo haya en la Puerta del Sol, lo cual creo que preocuparía muchísimo a los madrileños después de lo que intentaron hacer durante la pandemia, que es cerrar Madrid, cerrar los comercios, la hostelería, los cines, las salas de música, conciertos, de cerrar toda la actividad económica, ¿no?
igual que ahora pues apagar las luces, los escaparates, los fluorescentes, etcétera, ¿no? Es decir, pero siempre dirigidos a los mismos, a los autónomos, a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y yo creo que ese modelo y Sánchez con Madrid no casan, y por lo tanto yo creo que eso es lo principal del proyecto socialista de Madrid, de Lobato y de todo su equipo.